Pues gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad que tenemos de servirle. Y en esta mañana los voy a invitar a que busquen en su escritura Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16. Y vamos a hacer una oración antes de comenzar. Bendito Dios, nuevamente estamos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote este privilegio que nos das de estar aquí compartiendo, Señor, la alabanza con mis hermanos, tu palabra, Señor. Permite que yo sea solamente un medio en tus manos, que tú seas el que hable, Señor, no yo. En tus manos, Señor, pongo mi ser para que tú a través de mí hables a mis hermanos, Señor, y a mí mismo. Te doy gracias, Señor, por todas aquellas iglesias locales que están también alabando tu nombre, Señor, aquellas que van a hacerlo en un momento más. En tus manos están, Señor, cada una de las personas que van a tener participación para que tú seas el que esté al frente y no la persona, Señor. Te damos muchas gracias y te pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y como introducción voy a repetir algo que mi hermano Vicente dijo cuando comenzamos a estudiar esta carta. Colosenses fue escrito por ahí de los años 60 al 62 después de Cristo, pero aún así sigue siendo un libro actual. La población que había en Colosas era más de gentiles que de judíos, y por lo tanto la herejía que se estaba dando ahí era una mezcla de paganismo y legalismo. En su propia opinión, Jesucristo no era suficiente, se requería además un conocimiento superior, según ellos. Había una falsa filosofía. La tendencia de pensamiento que posteriormente fue llamada gnosticismo, que viene del conocimiento, la tenían unas personas intelectuales o librepensadores. Este gnosticismo no es tanto una filosofía, sino una religión. El término indica tener conocimiento. Ellos querían conocer, sobre todo los griegos, tenían siempre esa comezón de oír algo nuevo. Era una mezcla de ideas antiguas y sistemas religiosos entre las sectas judías y cristianas antiguas. Era un conocimiento espiritual por encima de las enseñanzas bíblicas y la doctrina enseñada en la iglesia. ¿Qué creían estas personas? Ellos decían que la materia era absolutamente mala e imperfecta y eterna, y que el espíritu era absolutamente bueno. También creían en una serie de emanaciones creadas por Dios, cada vez más alejadas de Él, hasta llegar a una lo suficientemente lejana que supuestamente ellos dicen que creó el mundo. ¿Qué dedujeron estas personas? Que Dios, siendo espíritu absolutamente bueno y la materia absolutamente mala, esto hacía que Dios no fuera el agente de la creación. Ellos estaban insatisfechos porque consideraban que el evangelio era demasiado sencillo o simple. Ellos querían convertirlo en algo a la altura de las filosofías de ese tiempo, mediante el puro conocimiento superior. Ellos creían que la salvación no era por gracia mediante la fe en Cristo y su sacrificio, sino mediante la gnosis o el conocimiento que era superior a la fe. Por lo tanto, según ellos, ni la fe ni la muerte de Cristo
eran suficientes para la salvación, sino que el hombre es suficiente, es autónomo para salvarse a sí mismo. Según estos conceptos, mis hermanos, Jesús era solo una de las emanaciones buenas o ángeles, a diferencia de las malas emanaciones o demonios. Ellos creían que solo a través del conocimiento superior, como ya vimos, y de la ayuda de esas buenas emanaciones, era posible salir adelante. Por ello también incluso dice que adoraban a los ángeles, como se puede ver en 2 Corintios 2:18, dice: nadie os prive de nuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Otra cosa que estas personas decían era que Cristo no era humano. Ellos negaban la humanidad y la dignidad de Cristo. También negaban la divinidad de Cristo, puesto que Dios, siendo bueno, era la antítesis de la materia mala. Era imposible entonces que se hiciera hombre. Por lo tanto, negaban que Cristo fuera suficiente en la salvación. Ahora, por lado del legalismo judaico, estos herejes de Colosas también adoptaron elementos del ceremonial judaico, como enseñaban que la circuncisión era necesaria para la salvación, al igual que la doctrina del conocimiento superior de los gnósticos, como requisito para la salvación. Con esto negaban la suficiencia de Cristo, añadiendo obras para obtener la salvación. Otras formas de herejía que tenían era seguir la observancia tanto de las leyes dietéticas, los días santos, las fiestas y las lunas nuevas. En fin, como vimos al principio, es un sincretismo, ¿verdad? Esta herejía, como vemos, era una mezcla de filosofías griegas y el legalismo judío. Y no vamos muy lejos, en nuestros días también hay ese tipo de cosas. Está la teología posmoderna que nace en el siglo XX por medio de movimientos artísticos, movimientos culturales, literarios, filosóficos y también teológicos, que yo creo que son los más peligrosos, ¿verdad? La Biblia para todas estas personas no es una autoridad, sino libros que expresan únicamente pensamientos humanos. Entre estas graves dificultades que esto produce, hay un incremento de un montón de sectas como son el judaísmo mesiánico, la llamada teología de la prosperidad, entre muchas otras cosas. Y bueno, sabemos que hay otras religiones como el mormonismo, los testigos de Jehová, un montón de personas que niegan que Cristo es Dios, ¿verdad? Y estos asumen que la Biblia necesita ser ajustada a la situación del mundo actual, o sea, la consideran anticuada, la consideran desactualizada, no la consideran como una autoridad. Después de esta breve introducción, ahora vamos a ver una de las enseñanzas más relevantes sobre quién es Jesús en Colosenses 1, versículos 15 al 19. Parte lo veremos hoy con los versículos 15 y 16 y la próxima semana se va a continuar con el versículo 17. Sin lugar a duda, mis hermanos, lo más grave de esta herejía era que los colosenses rechazaban la deidad de Cristo. Ellos no creían que Cristo era Dios. Y hoy en día hay mucha gente que sigue haciendo lo mismo. Y en estos dos versículos podemos ver cómo el apóstol Pablo nos da a conocer la verdadera identidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en relación con Dios y en relación al universo, en tres puntos que vamos a desarrollar. El primero es la imagen de Dios invisible. El punto número 2 es como primogénito de la creación, y el punto número 3 como creador de todo lo que existe. Y comenzamos con el punto número 1 en Colosenses 1:15 en su parte A. Dice: Él es la imagen del Dios invisible.
La gente ciertamente en este tiempo ve al Señor Jesús como un gran hombre nada más, como un gran profeta, como un ser inusual, como un gran sabio, pero considerarlo así, mis hermanos, solamente es realmente un insulto para nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él es todo eso y mucho más. Como ya vimos, estos herejes de Colosas decían que la salvación ofrecida por Cristo estaba incompleta, que le faltaban cosas. Con esto minimizaban la importancia de la salvación e indirectamente también minimizaban la importancia del mismo Salvador. Estos falsos maestros también decían, sí, Cristo es una persona importante, probablemente el personaje más importante de todos los que Dios creó, entre comillas, porque vamos a ver que no fue así. Es la creación más excelsa, es la creación más sublime de Dios, pero como veremos, pues Él es el creador de todo y Él fue el que creó todas las cosas y no es un ser creado, como vamos a ver. Podemos entonces preguntarnos, mis hermanos, ¿quién es Cristo realmente? Desafortunadamente, cuando hacemos esta pregunta de quién es Jesús a algunas personas, de verdad no saben responder. No saben decir quién es Jesús. Dicen cualquier otra cosa menos lo que realmente es. Y aquí el apóstol Pablo nos va a mostrar quién es Jesús. Pablo desmiente sobre que Jesús era uno dentro de la serie descendiente de espíritus emanados de Dios, cuando lo describe como la imagen de Dios invisible. Esta palabra imagen en el griego es la palabra eikon y significa imagen o semejanza. De este término se origina el término ícono, que se refiere a una estatua, y hay ejemplos como lo podemos ver en Mateo 22:20, cuando se refiere a la imagen de la moneda del César, cuando le piden a Jesús si es lícito dar tributo o no. Dice ahí en Mateo 2:20, entonces les dijo Jesús, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ahí vemos la palabra eikon. Y en Apocalipsis 13:14 también se refiere a la estatua del anticristo. En Apocalipsis 13:14, en su parte final, dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Ahora, también el hombre es eikon de Dios, es imagen de Dios. En 1 Corintios 11:7 nos dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Si lo comparamos con Génesis 1:26 y 27, aquí podemos ver que también, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ¿a qué? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en el 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí la palabra imagen en el hebreo es tselem, que es de una raíz que significa hacer sombra, fantasma. Es una figura representativa, especialmente apariencia, figura o imagen. Vemos que el hombre no es imagen total de Dios. Ciertamente el hombre posee personalidad racional, posee inteligencia, emociones y voluntad que le permiten obviamente pensar, sentir y decidir, cosas en las que somos semejantes a Dios. Pero los seres humanos no somos a la imagen de Dios en lo moral, puesto que Él es 3 veces santo y nosotros simples pecadores. Tampoco en nuestra esencia somos creados a su imagen. No poseemos sus atributos exclusivos, tales como la omnipotencia, no tenemos todo el poder, la omnisciencia, no lo sabemos todo, la inmutabilidad, nosotros somos bien cambiantes, Él no cambia, y la omnipresencia, estamos en un mismo lugar al mismo tiempo, no podemos estar en 2 lugares al mismo tiempo. Somos humanos, no divinos.
Debido a que en la caída se desfiguró la imagen original de Dios en el hombre, antes de la caída, Adán y Eva eran inocentes y libres de pecado, pero perdieron estas cualidades al pecar. No obstante, cuando una persona pone su fe en Cristo, recibe la promesa de que la imagen de Dios va a ser restaurada en esa persona, tal como dice en Romanos 8:29. Dice ahí: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí vemos la palabra Icon otra vez. También lo podemos ver en 2 Corintios 3:18. Dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y en Colosenses 3:10 también dice: y revestido del nuevo, refiriéndose al nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahí está otra vez la palabra Icon. Una vez que hayamos alcanzado la vida eterna, Dios nos hará libre del pecado, así como lo es Cristo. Ahora bien, algo bien importante, notemos que Pablo no está diciendo que Cristo fue hecho a la imagen de Dios. Él no dice eso. Lo que él dice es que Cristo es la imagen de Dios. No fue hecho a la imagen de Dios. Él es la imagen de Dios. Él es la imagen visible del Dios invisible. O sea, Cristo es la representación exacta de lo que Dios es. A diferencia del hombre, Cristo es perfecto, mis hermanos, y la imagen exacta de Dios. Él no adoptó la imagen de Dios en el momento de su encarnación, sino que ha sido su imagen desde la eternidad. Como dice en Hebreos 1:3, en su parte A, dice: el cual, refiriéndose a Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En ese versículo podemos ver cómo Cristo es el resplandor de su gloria. Él refleja todos los atributos de Dios. Podemos ver también en Filipenses 2:6 cómo dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí nos está diciendo que Cristo es igual a Dios. Por ello es que Jesús podía afirmar ser igual al Padre, como vemos en Juan 14:8, cuando Felipe le pregunta: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le responde: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? En Cristo, mis hermanos, el Dios invisible se hizo visible. En primer lugar, se nos dice que Él es la imagen del Dios invisible. Lo interesante aquí, mis hermanos, es ¿cómo puede ser la imagen de un Dios invisible? Porque uno no puede sacarle una foto a aquello que no se ve, aquello que es invisible, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser eso? Bueno, pues Juan en su libro nos aclara esto. Dice en Juan 1:1: en el principio era el verbo, y ese era el principio que no tiene principio, porque Cristo no tenía principio. Dice Juan: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y más adelante en el mismo capítulo, en el versículo 14, él dice: y aquel verbo fue hecho carne, o podríamos decir también, nació carne. Él fue hecho carne. Y fue así, mis hermanos, como Él llegó a ser la imagen del Dios invisible. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Si Cristo no fuera Dios, mis hermanos, entonces no podría haber llegado a ser la imagen del Dios invisible. Con el término eikon o imagen, Pablo está recalcando que Jesús es tanto la imagen como la manifestación de Dios. Él es la revelación completa, definitiva y plena de Dios. Es Dios en carne humana. Cristo mismo lo dijo en Juan 8:58. Él dijo: de cierto os digo,
antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando Cristo decía de cierto, lo hacía para enfatizar una gran verdad. Y Él está diciendo que antes de Abraham, Él era. En Juan 10:30 nos dice, yo y el Padre, uno somos. Y el testimonio es unánime en las Escrituras. Podemos ver en Juan 20:28, cuando Tomás dice, entonces Tomás le respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. En Romanos 9:5 también vemos de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Filipenses 2:6 también nos dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Timoteo 2:13 en su parte final dice, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hebreos 1:8 también nos dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo y desde el siglo. Segunda de Pedro 1:1 también dice a los que habéis alcanzado por la justicia de Dios y Salvador Jesucristo. En todas las Escrituras, mis hermanos, podemos encontrar ese conocimiento de nuestro Señor Jesús. Cada pasaje da testimonio de Él, como vemos en Lucas 24:27, en la parte final dice que Jesús les decía a estos dos que iban en camino a Emaús, Él les estaba declarando todas las Escrituras, lo que de Él decían. Él mismo lo decía. Cristo dijo también en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque dice que ellas son las que dan testimonio de mí. Felipe también, cuando estaba con el etíope leyendo Isaías, dice en Hechos 8:35, dice, y comenzando desde esta escritura, desde Isaías, dice, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces, mis hermanos, como vimos hace un momento, pensar menos de Cristo es una blasfemia y es una evidencia de una mente cegada por Satanás. Y ahorita estamos viendo eso en el mundo. El mundo está cegado por Satanás y piensan que es un superhombre, que es un hombre excelente, pero hasta ahí. Entonces pensar eso realmente no debe de ser. Si queremos mirar cómo es Dios, simplemente veamos a Cristo, quien lo representa perfectamente. Él es la revelación más completa de Dios y solo Cristo nos puede proveer de un conocimiento verdadero y fiel sobre la persona del Padre. También en Hebreos 1:1 dice, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. El mismo Señor lo explica de manera excelente, como ya vimos en Juan 14:8, cuando Felipe le pregunta y él le contesta, tanto tiempo que estoy contigo y no me conoces, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es igual a Dios en gloria, en esencia y en poder. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses 2:5 y 6, en el 2:5, en su parte final, dice que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, aquí la palabra morfé en griego, lo que dice es naturaleza y forma, y no significa la silueta de algo, sino el conjunto de características que hacen que una cosa sea una cosa y no algo diferente. Cuando Pablo dice que Cristo es en forma de Dios, él está diciendo que Él tiene todos los atributos, que Él tiene todas las características que hacen que Dios sea Dios. Y Pablo dice más, él dice que Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que vino a redimirnos haciéndose humano. Entonces, Jesucristo es la imagen perfecta y la semejanza idéntica de Dios.
lo cual significa que Él es Dios y posee todos los atributos de Dios. Esto ha sido así desde toda la eternidad y hasta toda la eternidad. Al describir de esta manera a Jesús, el apóstol Pablo recalca que Él es tanto la representación como la manifestación de Dios. En conclusión, es perfectamente Dios en todo sentido. Y lo dice Colosenses 2:9, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Juan 8:58 dice, antes que Abraham fuese yo soy. Y ese yo soy es como Dios se presentó a Moisés en la zarza. Él le dijo, yo soy. En Juan 10:30 dice, yo y el Padre somos uno. Con esto pasamos al punto número 2, que es ver a Cristo como el primogénito. Colosenses 1:15, su parte B, dice, el primogénito de toda la creación. Esta es una frase, mis hermanos, que causa un gran problema a muchas personas, porque pareciera decir que de toda la creación, Cristo es el primero, que fue creado, como vimos hace rato lo que creían los gnósticos, ¿verdad? Tal como afirman los testigos de Jehová sobre este texto. Y Pablo, precisamente, es la herejía que está rebatiendo aquí. Primogénito no siempre se usa en la Biblia para referirse al primero de una serie. Se usa también para hablar de aquel que es el primero en rango, el primero en dominio y el primero en autoridad. Gramaticalmente, no se trata de un genitivo de origen o posesión, sino de un genitivo de referencia, que se podría traducir así, primogénito con referencia a toda la creación. Pero también hay que entender esta frase a la luz del Antiguo Testamento. El primogénito no necesariamente era el primer nacido, sino más bien era un título con ciertos privilegios que se daba a un hijo que era el representante del padre de familia, el que recibía todo y responsable de administrar los bienes del padre. Esto se ve muy claramente ilustrado en la historia de Jacob y Esaú, y cómo Esaú perdió su primogenitura cuando la vendió y sus privilegios. La palabra primogénito en griego es protótokos, y a más de hablarnos de prioridad o de ser el primero, también hace referencia, mis hermanos, a su soberanía en toda la creación. Entonces, Jesucristo no es el primer creado, sino el que está sobre toda la creación. En el Antiguo Testamento, primogénito aparece unas 130 veces para describir a quien es supremo o primero en tiempo. También se refiere a quien tenía un especial lugar en el amor de su padre. Tanto en la cultura griega y en la judía, como ya vimos, el primogénito era el hijo que ocupaba la posición de mayor privilegio y que había recibido el derecho de heredar de su padre, sin importar que hubiera o no nacido primero. También se usa con referencia a Israel, que a pesar de no haber sido la primer nación, se convirtió en la nación de mayor preeminencia, como vemos en Éxodo 4:22. Dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. En Jeremías 31:9 también dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Y al final dice, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Entonces, como vemos, la primogenitura alude en este contexto al rango más alto, no a un orden de creación. Lo mismo se ve en el Salmo 89:27, donde dice, yo también le pondré por primogénito. Aquí podemos ver a David como tipo y figura del Mesías que había de venir. Dios hace la siguiente promesa, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Obviamente David no fue el primer rey de Israel, fue Saúl, y tampoco era el primer rey de la historia humana, pero Dios promete darle un lugar de preeminencia sobre todos los reyes de la tierra.
Cabe hacer notar que cuando la Escritura se refiere a Cristo como primogénito, no se refiere al primero de muchos, ya que Él es el unigénito Hijo de Dios. Esto significa, en el griego, es monógenes, unigénito. Monos, singular, único. Y genos, descendencia o linaje. Propiamente significa singular, único, es el único en su tipo. Es el único de su clase. Entonces, mis hermanos, cuando en la Biblia se menciona que Cristo es el unigénito de Dios, está diciendo que como hijo, Cristo es el único de su clase. No hay nadie más que encaje en esa categoría. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, pero Cristo es hijo de Dios de una manera que ningún otro lo es. Por lo que si Cristo es el único hijo en su clase, entonces la pregunta es, ¿cómo podría ser el primero de muchos de una serie? Imposible, ¿verdad? La relación de Jesús con el Padre como hijo único no tuvo comienzo, mis hermanos, sino que es una relación eterna. Lo vemos en su oración por sus discípulos cuando Jesús dijo en Juan 17:5, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Dice que tuve en el pasado. De modo que Jesús confiesa haber tenido una íntima relación con el Padre hasta el punto de compartir su gloria, aún antes de la creación del universo. Evidentemente, mis hermanos, los judíos contemporáneos del tiempo de Jesús, ellos entendieron perfectamente el significado de hijo de Dios usada con referencia a Cristo. Y obviamente se ofendieron porque Jesús se refirió a Dios llamándole mi Padre. Y para ellos Jesús estaba haciendo igual a Dios, como dice Juan 5:18. En su parte final dice que no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Con esto se hacía igual a Dios. Por otra parte, Cristo, mis hermanos, también posee los atributos de Dios, como son la omnipotencia, que es todo poder, como vemos en Apocalipsis 1:7 y 8, dice 1:7 en su parte A: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, refiriéndose a Jesús. Y en el 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Él es omnisciente, Cristo es omnisciente, nada escapa de su conocimiento, como vemos en Colosenses 2:2 y 3. Colosenses 2:2 en su parte final dice: el ministerio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él es omnipresente también, Él está en todas partes al mismo tiempo. Juan 3:13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Parece juego de palabras, pero aquí Cristo confiesa que Él está simultáneamente en la tierra y en el cielo. Otro, la inmutabilidad. Cristo no cambia. En Hebreos 1:10 dice: oh tu Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. En el 11: ellos perecerán, mas tú permaneces. Y en Hebreos 1:12 en su parte final dice: pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Cristo es eterno, es desde la eternidad y hasta la eternidad. Cristo no comenzó su existencia al día de su nacimiento en Belén de Judea, como muchos creen. Él ya existía desde la eternidad. Miqueas 5:2 nos dice en su parte final, dice: de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. También Cristo es adorado como Dios. Todos sabemos que Dios exige que se le adore solo a Él. Adorar otra cosa es idolatría, como dices Éxodo 20 del 3 al 6 y Deuteronomio 6 del 13 al 15.
Pero vemos aquí los magos de Oriente en Mateo 2:11, como dice que vieron al niño con su madre María, ¿y qué dice? Y postrándose lo adoraron. Los discípulos que estaban a punto de perecer en el mar de Galilea, también en 14:33 de Mateo, dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. El ciego de nacimiento sanado por Jesús también en Juan 9:38, él dijo: creo, Señor, y le adoró. Por lo tanto, cuando Pablo escribe el versículo 15, él está diciendo que Cristo tiene toda la autoridad, tiene toda la supremacía, tiene todo el dominio y todo el derecho sobre toda la creación. Él es el dueño absoluto, Él es el heredero de toda la creación, el que tiene preeminencia sobre todo lo creado. ¿Por qué? Con esto pasamos al punto número 3. El versículo 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero ¿qué significa que en Él fueron creadas todas las cosas? El versículo 16 nos dice que todo fue creado en Él, por Él y para Él. En otras palabras, Cristo es quien diseñó todo el universo, todo lo que existe, desde lo más pequeño e insignificante hasta la galaxia más grande. Pero también Cristo es quien llevó a cabo la creación de ese diseño portentoso. Dice la Escritura: todo fue creado por medio de Él. ¿Qué nos dice Génesis 1:1? Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el versículo 3, ¿qué dice? Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Notemos aquí en este versículo 3, y dijo Dios. ¿Qué significa esto? Toda la creación, mis hermanos, fue hecha por medio de la palabra de Dios. Él dijo y fue hecho. Y dijo Dios, Él habló y las cosas vinieron a ser. Ex nihilo, o sea, por su aliento. Ahora bien, ¿quién dice la Biblia que es la palabra de Dios? En Juan 1:1 volvemos a ver que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Donde verbo, la palabra en griego es logos, que significa palabra. Entonces aquí podemos ver que fue Cristo, el logos, quien dio forma a todas las cosas. Aparte de ser el diseñador y creador, Él es el motivo por el cual todas las cosas fueron hechas. Todo fue hecho para Él, para su gloria, para cumplir sus propósitos, todo para la alabanza de su nombre. Ahora vamos a ver por qué tiene preeminencia. El versículo 16 dice: porque en Él. Esto da la prueba, mis hermanos, de que Él no está incluido en las cosas creadas, mas Él es el primogénito antes de toda la creación, según el versículo 15. Anteriormente a todas las demás emanaciones, porque todas estas emanaciones vinieron de parte de Él, y todo fue creado y fue hecho por Él. En Él, como elemento condicional preexistente y que lo incluye todo. La creación de todas las cosas por Él es expresada más tarde y es un hecho diferente a este, aunque entendido en este. Dios se reveló por el Hijo, el Verbo del Padre, antes de toda existencia creada, según el versículo 15. Aquel verbo divino lleva en sí el arquetipo o modelo de todas las existencias, de todo lo que en Él. Todas las cosas en los cielos y en la tierra fueron creadas en Él. Indica que la palabra es la base ideal de toda existencia. Y el por Él, más adelante, que Cristo fue el instrumento que realmente lleva a cabo la idea
divina. Su naturaleza esencial, mis hermanos, como verbo del Padre, no es una mera dependencia de su encarnación, sino la misma base de ella. La relación original del Verbo eterno con los hombres hechos a su imagen, según Génesis 1:27, es la fuente de la nueva revelación a ellos por la redención, formada en su encarnación, por la cual Dios les restaura a ellos la imagen de Él que se había perdido en la caída. En Él da a entender algo anterior a por Él y para Él. Inmediatamente después, las tres proposiciones señalan en su sucesión el principio, el progreso y el fin. Cuando dice todas las cosas, la creación de todas las cosas que están en los cielos y en la tierra incluye también la creación de los cielos mismos. Las cosas anteriores son más bien nombradas, pues los habitantes son más nobles que sus moradas. Los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos están, como dicen en 1 Crónicas 29:11, dice en su parte media, dice, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Nehemías 9:6 dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que está en ellos. Y en Apocalipsis 10:6 también dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él. Cuando se refiere a que creó las cosas visibles e invisibles, obviamente lo visible pues es lo que podemos ver, aunque hay partículas pequeñísimas que no podemos ver a simple vista, y también están las galaxias que tenemos que usar tecnología para poder verlas, pero todo lo podemos ver. Y también cuando se refiere a cosas invisibles, se refiere al mundo de los espíritus, se refiere a tronos, a dominios, señoríos, y de estos tres los tronos son los más grandes. También dice que creó principados y potestades, más bien gobiernos y autoridades. Estas dos palabras se refieren a puestos respecto a las criaturas de Dios, mientras que tronos y dominios expresan una relación más elevada para con Dios. Por este pasaje, mis hermanos, podemos ver que se establece la existencia de varios órdenes de ángeles, como son serafines, querubines, arcángeles. La palabra todo, en la mayor parte de los casos, que aparece unas 1291 veces, se traduce como todo, o sea, griego de todas las cosas, o sea que no hay nada fuera, lo incluye completamente todo. Que en el cuando decimos fue creado, mejor para distinguir el tiempo aoristo griego, que aparece en la cláusula anterior del tiempo perfecto, aquí se podría traducir como han sido creadas. Pues en la cláusula anterior, la creación fue vista como un acto pasado en un punto del tiempo, hecha una vez para siempre. Pero aquí podemos ver que no simplemente fue un acto histórico de creación en el tiempo pasado, sino que fue el resultado permanente ahora y existente permanentemente, por Él y para Él. Por Él como un agente instrumental, Él fue el instrumento que Dios usó para la creación, y para Él como el gran fin de la creación, conteniendo en sí mismo la razón de por qué hay una creación y por qué es como es. Él es la causa final, como también la causa eficiente. Otra de las enseñanzas que el apóstol Pablo complementa esta verdad la vemos en 1 Corintios 15:28, donde dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas,
para que Dios sea el todo en todos. Cuando el apóstol dice que toda la creación es para Él, se está refiriendo al señorío de Cristo, ya que cuanto existe le está sometido como Señor. Todo el universo, mis hermanos, creado, está dirigido a Él y le está sometido a Él. Cristo es la corona de la creación, el centro de la unidad y de la reconciliación universal. Él es el primero y el último, el alfa y la omega, tal como dice en Apocalipsis 1:17, en 2:8 y en 21:6. Cristo es la finalidad de la creación, mis hermanos. Todas las cosas son hechas por Él, en Él y para Él. Y la adoración celestial reconoce esto delante del trono de Dios. Podemos ver en Apocalipsis 4:11 cuando dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. No solo se destaca la omnipotencia que crea, sino también la soberanía que lo determina. Cristo también, mis hermanos, es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Cristo es el testigo fiel y verdadero, en contraste con todo lo que es falso y vano, según Apocalipsis 3:14. Cristo es el principio soberano de la creación de Dios, porque Él es la causa originadora de todo lo creado. Él tiene soberanía y potestad sobre toda la creación. Cristo no es el primero en haber sido creado, mis hermanos, sino que Él es el regidor de toda la creación. La conclusión es fácil. Cristo es la razón de toda la creación y la causa final de ella. Como primogénito, es heredero de todo, como lo mencionaba nuestro hermano Vicente la semana pasada en su mensaje. Por lo tanto, nosotros somos coherederos con Él, como dice en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, ¿qué dice? También herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Muchos nada más leen la primera parte y no leen la segunda. Entonces, de ahí salen los pretextos, ¿verdad? La pregunta es, mis hermanos, ¿cómo no servirle a Dios? Después de todo lo que nuestro hermano Pablo ha expuesto y cómo ha defendido, ¿cómo no servirle? Si Él es el creador de todo, Él es el soberano, Él es el que nos hizo. ¿Cómo no entregar nuestra vida completamente a su señorío? ¿Cómo no hacerlo, hermanos? ¿Cómo no alabarle? Si todo Dios lo creó para Cristo, y si estamos en Cristo, también lo creó para nosotros, hermanos. Es grandioso esto. No entiendo cómo muchas gentes puedan decir que no, que Cristo no es lo que es. Hermano que me escuchas, ¿le estás sirviendo a Dios como Él se merece? Me incluyo yo también ahí. ¿Le estamos sirviendo como Él se merece? ¿Por lo que Él es? ¿Cada día le entregas tu vida por completo al Señor? Todo el día, cada día, en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos. ¿Le estás alabando por lo que Él es? Dice la Escritura que Él es la imagen del Dios invisible. Él nos mostró al Padre cuando vino a encarnarse. Él es el primogénito de toda la creación y es tu Señor y Salvador. Si lo estás haciendo, mi hermano, dale gracias a Dios por ello y continúa así. Pero si no lo estás haciendo, aún hay tiempo. No tardes en venir a Él. Mira toda la situación mundial, cómo está avanzando la maldad, cómo se están cumpliendo las profecías, cómo viene el inicuo, el hombre de pecado.
No tardes en venir a Él. Si has dejado de servirle, si has dejado de alabarle, si has dejado, por la razón que sea, de darle toda la gloria a Él, porque para eso nos salvó, yo te invito a que vuelvas nuevamente a tomar en serio esto, porque muchas iglesias, hermanos, hay muchas personas que dicen que son cristianos y no lo son. Yo estuve muchos años viviendo en esa situación y sé de lo que les estoy hablando, ¿sí? Piensa uno que es cristiano, pero no, está uno engañado, y hay muchas gentes engañadas. Entonces no te engañes. Cristo es el todo. Dios le puso por Señor de todo. Pensemos en ello, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, te damos tantas gracias porque tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera. Gracias, Señor, porque nos abres los ojos por medio de la Escritura. Gracias porque inspiraste al apóstol Pablo para hacer esta defensa de que Jesús no es cualquier persona. Ciertamente fue un gran hombre, fue un gran líder, pero más que de eso, Él es Señor, y nosotros tenemos que verlo así como Señor. Si alguien viene a ti, tiene que reconocer primero a Cristo como su Señor, de otra manera no puede ser salvo. Tenemos que reconocerte como eres, Señor, el Señor de nuestra vida, el Señor de la creación. Te damos muchas gracias y te pido, Señor, que pues grabes esta palabra en nuestro corazón y en el corazón de aquellas personas que lo están escuchando vía remota y aquellos que lo vayan a escuchar después. Que Dios bendiga su palabra.